Bienvenidos a Debate Abierto por las pantallas de Canal 13. El día de hoy debatiremos sobre la reforma laboral, que como ya sabrán, hace algunos días el Senado aprobó la idea de legislar y para ello hoy día contamos con la bancada a favor, que está a cargo de David Blanco, coordinador nacional de Marcar Así, y el Partido Progresista, militante del Partido Progresista. Además tenemos la bancada en contra con Gonzalo. Bueno, ahora a continuación veremos una nota para saber los puntos importantes de la reforma laboral. El sindicato será el principal encargado de ver una negociación colectiva, que es el punto en el cual los efectos de la negociación afectan a quienes sean parte de ese sindicato por igual. También se busca el equilibrio de las dos partes, en la cual el empleador no podrá reemplazar a sus empleadores y el sindicato a su vez tendrá el deber de proveer el personal necesario para cumplir con los servicios mínimos. También garantiza un piso de negociación, en la cual la empresa no podrá negociar con una oferta menor de una negociación pasada. Un dato importante de la reforma es que busca integrar más a la mujer a las mesas negociadoras, incorporándolas obligatoriamente. Estos son algunos puntos importantes de la reforma laboral, que hoy en Debate Abierto veremos más en profundidad. Bueno, ya conociendo algunos puntos importantes de esta reforma, en este primer bloque daremos paso a los argumentos que cada bancada tiene y que constarán de 3 minutos. A contar de ahora pueden empezar la bancada en contra con Gonzalo. Dentro de los puntos del corazón de la reforma encontramos un punto que afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas, el cual pasaría a ser la huelga sin reemplazo. Si tenemos una empresa con 15 trabajadores que conforma un sindicato de 8 trabajadores en él y se vota a huelga la parte operativa de la empresa, literalmente aquella empresa queda en quiebra, ya que no van a contar con las espaldas financieras para seguir tantos días sin producir, sin vender. Y por otro lado, consideremos que todas estas empresas llevan el producto a las grandes empresas, es decir, trabajan con ellos y con un tema de competitividad dentro de esto quedarían automáticamente fuera. O sea, si somos una grande empresa y nos ponemos a pensar, si mi proveedor me falla, bueno, tengo 5 más que me van a estar esperando para entrar. Por otro lado, hay que considerar que el 49% del trabajo en Chile la generan las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué sucede con las empresas que entregan el producto al final del consumidor también? O sea, no todas las empresas son proveedores de grandes empresas. Las pequeñas empresas no son todas proveedores de grandes empresas. Hay empresas también que entregan su producto final hacia la gente. Entonces, ¿qué sucede con esas empresas? ¿Qué va a pasar con todas esas empresas tantos días sin producir? ¿Cuántos días van a poder estar con esas pequeñas espaldas financieras que ellos manejan? Entonces, por ese lado, la reforma no está bien trabajada, no está bien elaborada y, como dije anteriormente, o sea, estas son cifras del 49% del trabajo en Chile lo tiene las pequeñas y medianas empresas. Entonces consideremos cuánta gente se vería afectada mediante esta reforma. Gracias, Gonzalo. Ahora damos inicio con David. Gracias, Maida. Antes de empezar una pequeña aclaración, yo soy soy parte de la Coordinación Nacional de Marcar Así, no soy el coordinador. Okay. Y sí soy militante progresista y yo no soy parte del gobierno, así que si bien estoy de acuerdo, creo que es una buena noticia esta reforma laboral, encuentro que encontramos nosotros que hay detalles que son insuficientes, que ya vamos, si el tiempo lo da, vamos a entrar en esos temas. Me gustaría abordar la intervención, digamos, de Gonzalo desde el punto de vista negativo, porque él plantea muy bien de que afectaría mucho, o sea, de considerar cómo afectaría mucho esta reforma, a quién afectaría mucho. Yo quiero dar vuelta al argumento y me gustaría partir diciendo a quién favorecería finalmente esta reforma, por dar ciertos datos, y para partir, digamos, mi hipótesis desde el punto de vista de la dignidad humana, ¿ya? Hoy, actualmente, cerca del 80% de los hogares de Chile ganan menos de 600.000 pesos. Es un dato duro. Consideremos que, y el porcentaje, digamos, de endeudamiento en Chile es muy alto. Hoy en día, los trabajadores de Chile, el sueldo mínimo está diciendo que 240.000 pesos aproximadamente. Hoy en día, otro dato duro, digamos, para reafirmar, digamos, por qué, digamos, esto beneficia a más gente de que la perjudica.
el 14% de los trabajadores de Chile actualmente está sindicalizado. Ese es un dato duro, digamos, con cifras que son muy menores. Eso quiere decir que actualmente los trabajadores de Chile no pueden negociar con su actual empleador cuáles van a ser, digamos, las condiciones mínimas de trabajo. Pensando en los argumentos que antes expliqué, digamos, de cuál es el sueldo mínimo en Chile, de cuánto es lo que ganan las familias chilenas, o sea, que los trabajadores puedan negociar sus condiciones laborales a través de un sindicato titular, de negociación colectiva efectiva, de que no haya reemplazo, porque el reemplazo finalmente es lo que opta un derecho, digamos, garantizado por la OIT, que es un tratado internacional que está suscrito por Chile, donde permite a los trabajadores negociar con el empleador, pero cuando hay reemplazo, esa negociación no es efectiva. O sea, planteemos el mismo ejemplo, cuando una empresa más grande, digamos, saquemos la empresa de 15 trabajadores que, digamos, es un arista dentro de toda esta reforma. Si ampliamos el espectro del trabajo en Chile, de los empleos en Chile, si digamos, con los trabajadores tienen un desacuerdo y ellos deciden paralizar para poder, digamos, negociar y llega el empleador y los reemplaza a todos, no hay capacidad de negociación. Pensando y considerando que el derecho laboral en general hay una desigualdad entre las relaciones del empleador y del trabajador, por eso el trabajador se subordina al esfuerzo del empleador, perdón, al mandato del empleador. Bueno, gracias David. Ahora vamos brevemente a una pausa comercial y ya seguimos con las contraargumentaciones de estas bancadas. Ya estamos de vuelta en debate abierto y en este segundo bloque podremos ver las contraargumentaciones de las bancadas en las que constarán de 4 minutos y donde podrán intervenirse mutuamente según sus posturas. Claro. Comienzas tú, Gonzalo. O sea, mira, bien hablabas tú de que el sueldo mínimo ronda entre los 240 está más o menos. 240, sí. considerando las pequeñas y medianas empresas, porque finalmente gran parte del trabajo en Chile se concentra en ellas. Sí, claro. Y son también los grandes proveedores para las empresas, a su vez. Entonces, esta reforma finalmente, ¿qué va a empezar a suceder? Tú hablabas del 14% está sindicalizado. Solo el 14%. Solo el 14%, pero esta va a ser una cifra que con el tiempo va a ir en aumento y finalmente va a entrar en esta especie de jauría de lobo al momento de que alguna de las pequeñas empresas se vaya a huelga. O sea, finalmente, ¿qué es lo que le espera a las pequeñas y medianas empresas? Porque finalmente, o sea, te puedes ir, puedes estar empezando a crecer y de la nada tú te puedes ir a, no sé, en un paro y todo lo que has trabajado durante tantos años para aquellos empresarios finalmente se puede perder. ¿Qué sucede ahí? O sea, mira, ¿qué sucede? Quiero aclararte un punto que yo creo que es muy relevante y que es bueno que se sepa, digamos, ¿ya? La densidad de sindical, digamos, en Chile, desde el año 91 a la fecha ha disminuido. O sea, por más que se piense que los trabajadores, qué sé yo, están optando al crecimiento del país, que sé yo, eso es un mito. Hoy en día la sindicalización desde el 91, que era un 18,2%, al 2012 ha bajado a un 14,6%. O sea, viene a la baja. O sea, la capacidad de negociación de los trabajadores cada vez ha bajado más. ¿Por qué? Justamente porque digamos, las actuales normativas jurídicas que norman toda la negociación colectiva obsta para que, no obsta, cada vez permite esta diferencia absurda y absoluta entre el empleador y el empleado. Siendo que lo óptimo, digamos, para lograr una eficiencia laboral, y es donde tenemos que apuntar todo, digamos, es pensar justamente en la transparencia de la empresa, que sobre todo un desarrollo productivo específico y estratégico. O sea, en la medida que nosotros pensemos que los trabajadores puedan entrar, digamos, no entrar en las decisiones, sino, digamos, informarse de cómo está actuando la empresa y sentirse parte de la empresa y poder negociar con la empresa es un método objetivo de crecimiento de la empresa. Objetivo. Que se sienta parte, que comparte las metas y donde el desequilibrio salarial cada vez se disminuya, yo creo que es un dato objetivo, y estoy convencido que es un dato objetivo de crecimiento, tanto el crecimiento de la empresa particular como el crecimiento, digamos, de la aceleración económica global. En eso yo no me pierdo.
Sí, pero ciertamente hasta la fecha ha ido disminuyendo, pero la reforma laboral cada vez está entrando con mayor fuerza. Eso no quiere decir que no siga aumentando el número de trabajadores que están dentro del sindicato en las empresas. Entonces también puede suceder que este efecto y, o sea, finalmente la familia chilena, que es la mano obra, la mano gruesa, la mano bruta, la que ayuda a que este país de cierta manera se siga moviendo, puede quedar cualquiera sin trabajo. Ese, yo creo que, o sea, tú estás dando un punto de vista, digamos, desde una posición política determinada. Yo no comparto ese punto de vista de que cuando hay mayor sindicalización y mayor intervención del trabajador en la empresa, hay disminución del trabajo. Yo eso no lo comparto. Y de hecho, el mismo argumento que cuando dicen cuando sube el sueldo mínimo, también hay menos trabajo. Tampoco comparto eso. No existe evidencia científica, digamos, de que esa sea la tesis mayoritaria. No existe. De hecho, solamente para apartar un dato, la Iglesia propone un sueldo ético que no recuerdo el monto, pero si no me equivoco, debe estar como los 400.000 pesos. La Iglesia. ¿Ya? O sea, aquí hay argumentos favorables de dignidad humana. O sea, el trabajador, y esto yo creo que tú vas a compartir conmigo esto, el trabajador funciona a base de incentivos. Yo creo que la eficiencia económica en general trabaja en más incentivos. Mientras más incentivos, mejor funciona el trabajo. Y estas no son teorías propias ni de pensamiento político, son teorías, digamos, del pensamiento que tienen que ver más con las teorías liberales de la economía, no son mías. O sea, refuto absolutamente, digamos, el argumento de que esto efectivamente va a producir menos empleo. David, te invito ahora a presentar tu contraargumentación. La contraargumentación. O sea, ya. Bueno, yo. A ver, partir de nuevo diciendo que yo no soy de la bancada oficialista, yo no soy parte del gobierno, insisto que aplaudo esta iniciativa del gobierno, es muy buena, pero yo creo que es insuficiente. Y quiero abordar también esa parte porque es insuficiente, porque ahora solamente hemos tocado el tema de las pymes, que a todo esto no olvidemos que la denominación de pyme es aquella empresa que digamos, que factura, digamos, entre 2.400 y 25.000 UF. O sea, tampoco está hablando de todas son empresas pequeñitas, está hablando de empresas que al año por lo menos son 625 millones. O sea, tampoco, digamos, está hablando de una señora que tiene su máquina de coser y contrata a 2 personas. No, o sea, hay un porcentaje que de verdad puede. Lo insuficiente de esto, hay materias que la reforma no toca, como por ejemplo, esta reforma tiene que propender digamos, a garantizarle el trabajo o ayudar a que las personas que generalmente o históricamente no tienen acceso al trabajo, al empleo, como los jóvenes y las mujeres. Tiene que propender a eso. Tiene que también propender a la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. O sea, tú vas a compartir conmigo, me imagino, que la desigualdad que existe hoy en día entre un hombre que tiene un currículum determinado y una mujer que tiene el mismo currículum y ganan diferente. Claro. Una cuestión absolutamente desigual. Yo creo que tú también vas a estar de acuerdo conmigo, que esas cosas, digamos, son cosas que faltan. A ver, para que no se me vaya nada. Insisto, nosotros aplaudimos la titularidad sindical, nosotros creemos que esa brecha de desigualdad, del derecho a la verdad por esencia, que digamos la ley lo plantea así, no es algo que inventemos nosotros, que cada vez tiene que disminuir. No puede ser que el empleador sea, digamos, el supremo y los trabajadores estén supeditados a la decisión de él. Tenemos que ver un equilibrio entre las fuerzas, cada vez menor, justamente para poder resolver temas de salariales, para temas, digamos, de negociación colectiva en general. Es una buena noticia, pero falta todavía. Sí, falta para eso. Gonzalo, ¿tiene algo que intervenir con lo que dice David? O sea, de cierta manera vela por la mujer en ese lado, pero... Y los jóvenes también. Y los jóvenes. Pero igual la reforma tiene muchas aristas dentro de ella que son muy ambiguas. Algunas llegan a ser hasta un tanto estéril dentro de ella. Y principalmente la reforma, ¿por qué debería replantearse mejor o por qué no hacerse de otra manera? Porque la reforma en sí, más que a los grandes empresarios, sigue atacando a las pequeñas empresas.
O sea, yo tengo mi pyme, de cierta manera a mí me afecta la reforma, ya sea de manera directa o indirecta. Entonces, y hoy en día se fomenta mucho el uso de las pymes. La gente cada vez más está con un espíritu más emprendedor, con ganas de surgir, y la reforma finalmente, ¿qué va a hacer? O sea, va a llegar a un punto en que literalmente te va a cortar la ala y no te va a dejar creciendo. O sea, ¿tú crees que de cierta manera esto afecta directamente a la clase media, clase...? Sí, totalmente. Y que finalmente es la clase de mayor esfuerzo en Chile, o sea, es la que saca este país adelante, es la que lo mueve. Es la que lo mueve, ok. Gonzalo, te invito a dar tu conclusión según todo lo que se ha planteado durante este debate. 2 minutos tienes. Bueno, o sea, bajo mi punto de vista yo creo que la reforma debería replantearse, rehacerse, velar por quien mueve Chile finalmente, que son la gente de clase media, y ellos son los que finalmente los que se ven más afectados de esto. O sea, la señora que, como él bien mencionaba, tenía su máquina de coser y contrataba a 2 personas, que quiere salir adelante, que quiere surgir, y la reforma no la va a dejar. Entonces la reforma yo creo que debería plantearse con una ayuda centrada a las pequeñas y medianas empresas, no tanto a las grandes, porque si las grandes pasa cualquier cosa por un tema de huelga, por ejemplo, se van a paro, tienen las espaldas económicas para solventar todos los días que no trabajaron. De cierta manera pueden tener hasta los recursos para seguir proveyendo lo que ellos venden, y no como las empresas pequeñas. Entonces yo creo que la reforma debería replantearse, rehacerse. O sea, ¿tú crees que está beneficiando mucho al sector empresarial? Sí, porque también de cierta manera promueve la competencia desmedidamente, en el sentido de que si tú no... Marca la brecha, dices. Claro, o sea, si tú no me sirves, chao, te fuiste y venga el siguiente. Entonces empieza a suceder esto que no beneficia, o sea, genera más que nada una competencia desmedida en ese sentido. Ok, gracias, Gonzalo. Conclusión de David, por favor. Conclusiones. Bueno, primero que todo, buena noticia, que estemos de acuerdo, digamos, en que las grandes empresas, esta reforma, para ellos sí es beneficiosa, o sea, eso es buena noticia. Buena noticia también de que la preocupación por las pymes, bueno, ya expuse, digamos, cuáles son los porcentajes de lo que reciben las pymes en un año, digamos, que no es la caricatura, digamos, de la señora que con la máquina de coser. Ojo también que los sindicatos tienen un requisito mínimo de trabajadores para poder ser sindicato. No es que yo tenga mi máquina de coser, tengo una persona y él va a ser un sindicato, no es así. Claro, para concluir, o sea, es necesaria la reforma, es necesario más reforma, ampliar la reforma. Hay ámbitos que no están considerados, como por ejemplo, los trabajadores honorarios no están considerados en la reforma. O sea, y más bien yendo, digamos, y tratando de ampliar el debate lo más posible dentro de este corto tiempo, y también incitando al debate, constitucionalmente no se puede, o sea, los empleados públicos no pueden, digamos, negociar colectivamente, está prohibido constitucionalmente. Y aquí, digamos, aquí meto también un poco la puntita con mi rol de marca C, de la necesidad de tener una asamblea constituyente. Es importante esta reforma laboral en sí, y reformar todas las condiciones laborales de los trabajadores de Chile, que hoy en día están siendo paupérrimas. Y según mi argumento es que estas consideraciones hacen que finalmente la economía no crezca, que el trabajador no participe en las decisiones colectivas del trabajo, hacen que no crezca. Así que urge una reforma completa a nivel desde la Constitución hasta, digamos, el Código Laboral, donde nosotros podamos efectivamente hacer crecer el país. O sea, es importante, digamos, el rol de la empresa y de la pequeña empresa también es muy importante, pero también tenemos que considerar, y aquí, digamos, meto trato de meter la cuña, de que hoy tenemos una oportunidad histórica por primera vez en Chile de poder decidir entre nosotros la Constitución que queremos a través de una asamblea constituyente. Bueno, muchas gracias, David Blanco, coordinador nacional de Marcar C y militante del Partido Progresista. Gracias por haber participado en esta instancia, y también agradecemos a Gonzalo. Gracias a ti por la invitación. Finalizamos así nuestro primer capítulo de Debate Abierto, y los dejamos invitados para la próxima semana encontrarnos con un nuevo capítulo y debate. Muchas gracias.